Hermanos, que Dios bendiga a la iglesia otra vez, es nuestro deseo, y recordar que los saludos y las bendiciones son de parte de la iglesia de Dios, con sede en Salem, West Virginia, y que esta herramienta de comunicación es patrocinada precisamente por el concilio de la iglesia, y siempre los saludamos con el deseo de que reciban siempre bendiciones, salud, bienestar de parte de los hermanos y de parte de la iglesia, para todas las iglesias que están esparcidas en muchos lugares. Que Dios les bendiga. Esta mañana vamos a platicar un poquito acerca de estar desnudos o estar vestidos, y después de estar vestidos, cuidar, ¿verdad?, nuestras vestiduras. Estudiando las lecciones, las últimas lecciones, vemos como ya Moisés en aquellos días, para poder vestir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, primero tuvo que lavarlos, o limpiarlos, o bañarlos. Y pues ese es el principio, porque dice la palabra, no puedes echar vino nuevo en cueros viejos, ¿verdad? O no puedes poner un pedazo de tela nueva en una ropa vieja. Asimismo, no podemos vestirnos de una ropa limpia estando sucios o sin bañarnos antes, porque ¿cómo vamos a ponernos ropa limpia en un cuerpo sucio? Ni tampoco podemos llevar ropa sucia en un cuerpo limpio. Y cuando hemos sido limpiados, no nos vamos a poner la misma ropa sucia, ¿verdad? Tenemos que ponernos ropa limpia. Y aquí el asunto es que cuando nosotros no estamos limpios, entonces no podemos presentarnos delante del Señor. Un ejemplo muy evidente es cuando Adán y Eva pecaron, y cuando ellos pecaron se sintieron desnudos. Se sintieron desnudos, y cuando ellos se sintieron desnudos y Dios los buscó, se escondieron porque tuvieron vergüenza, porque el pecado los desnudó, y tuvieron miedo y tuvieron vergüenza. Y entonces hubo la necesidad de que Dios los vistiera y les hiciera vestidos de pieles. La mayoría conocemos esta historia, y aquí lo que traemos o lo que debemos sacar de esto es que el pecado o la desobediencia desnuda a las personas. Y mi pregunta es, ¿delante de quién ellos se sintieron desnudos? ¿Por
Porque antes de que desobedecieran estaban desnudos, pero no sentían vergüenza ni miedo. Pero después que pecaron, eso los desnudó. Entonces el pecado o la desobediencia desnuda a las personas. Ejemplos hay en la Biblia, cómo se sintió, por ejemplo, Adán, cómo se sintió Caín cuando mató a su hermano. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sentiría? ¿O cómo se sentiría Adán? ¿O cómo se sentiría Moisés cuando allá fue descubierto que había matado a aquel egipcio, ¿se acuerdan? O David cuando también pecó. Ahora, ¿delante de quién, verdad? Primeramente, el individuo, la persona se siente desnudo o avergonzado, pues delante de Dios, porque Dios es el que nuestra misma naturaleza, que venimos de Dios, nos hace sentir pues que Dios nos está mirando, y delante de Dios es donde no podemos ocultarnos, o así nos pongamos un gorro y varias suéteres encima o ropa encima, pues el Señor sabe, ¿verdad? Entonces debemos vestirnos de una manera, con una ropa con la que aparezcamos vestidos delante de Dios. ¿Y cuál es esa ropa, verdad? Que nos va a hacer parecer vestidos delante de Dios, y vestidos y limpios, con una ropa limpia. En aquellos días, cuando Adán y Eva, pues el Señor les hizo una ropa, unas vestiduras de pieles, porque ellos ya habían corrido a vestirse con unas hojas de un árbol. ¿Se acuerdan qué árbol era? De una higuera, ¿verdad? Pero les sirvió. No, allá fue el Señor después y les hizo sus vestiduras, como diciéndoles: las que ustedes se ponen, esas no sirven, las que yo les doy, esas sí sirven. Nosotros ahora, después de lavarnos o bautizarnos, el Señor nos ha permitido ponernos unas ropas limpias. Y nos ha puesto aceite también, al igual que puso aceite en Aarón y sus hijos después de que los vistió. Y también nosotros queremos una corona, como la lección de esta mañana. Al final, ganar una corona, o muchas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el verso 14, dice que cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice: limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que nos limpia primeramente? ¿Qué es lo que nos limpia? Dice aquí, cuanto más la sangre de Cristo. Dice, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, por el Espíritu eterno, quiere decir por la vida. A favor de la vida Él se ofreció. Dice, para que ese Espíritu limpiara nuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, otra vez, nadie puede vestirnos o limpiarnos
sino solamente Dios. Su palabra, su espíritu, su intención, cuando somos obedientes. Y entonces somos limpios cuando aceptamos y obedecemos y somos vestidos de unas ropas limpias, nuevas. Y cuando somos vestidos así, ya no queremos ensuciarnos. Cuando vamos a un evento, a una invitación, a unas bodas, y vamos bien vestidos, con una camisa blanca o con ropas blancas o finas, y no queremos ensuciarnos, y cualquier cosita que nos mancha, ya estamos queriéndolo quitar, pero nos cuidamos, ¿verdad?, de no mancharnos. Bueno, así las vestiduras que el Señor nos da son unas vestiduras blancas, que aquí el asunto es cuidar para no ensuciarlas. Vamos a leer aquí lo que dice el Señor Jesucristo en Revelación capítulo 3, verso 18. Dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Otra vez aquí, al final de la Biblia, el Espíritu Santo está hablando y está mostrando esta revelación del Señor Jesucristo. Y en este verso vuelve a hablar de vestiduras blancas. ¿Para qué? Dice: para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El que no obedece, el que no cumple, el que no cree en Dios, el que no acepta el sacrificio del Señor Jesucristo, pues está desnudo. Aunque crea que está vestido, pero está desnudo. ¿Y desnudo delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios. Cualquier falla, cualquier error, no se diga si alguien comete un pecado, delante de quién va a quedar desnudo o descubierto. Delante de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor otra vez aquí dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico. Pero también dice: y seas vestido de vestiduras blancas. Tenemos que comprar ese oro, esa riqueza de Dios, para que seamos vestidos de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza, dice, de tu desnudez. ¿Cómo nos veríamos sin ropa, verdad? Y esta es una situación que el mundo no la ve, no la sabe, pero aunque anden vestidos, o muchos desvestidos, ¿verdad? Porque ya ni vergüenza tienen, o sea, no, como dice el dicho, no conocen la vergüenza. Bueno, pues entonces, pero como hijos de Dios, tenemos que estar vestidos, y estas palabras las habla aquí la Escritura para la iglesia. Dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Luego dice en Revelación 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Siempre que habla de vestiduras, habla de vestiduras blancas, no habla de vestiduras negras o sucias o grises, no, habla de vestiduras blancas.
¿Cómo se han presentado los ángeles? ¿Cuál es la presentación de los ángeles en cada comisión o participación de las que narra la Biblia? Dice que con vestiduras muy blancas, con luz, como luz así, vestidos como con luz del sol, muy brillantes. Delante de Dios todo tiene que ser limpio y transparente, blanco. Y aquí es donde debemos reflexionar y considerar que si nosotros hemos recibido estas vestiduras, no las estemos manchando o ensuciando, o que tengan alguna manchita por allí. Dice otro verso en Revelación capítulo 3 verso 4, dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Aquí está la situación, aquí está el punto de esta plática. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Quién viene como ladrón? El Señor Jesucristo viene como ladrón. ¿Y sabemos a qué horas viene un ladrón? No. Así tampoco sabemos la hora en que viene el Hijo de Dios. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El que anda desnudo, pues debe tener vergüenza delante del Señor. Otro verso en el mismo capítulo, Revelación 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Muy aparte de que ahorita hemos recibido de Dios y estamos vistiéndonos de esa blancura de su palabra, de su espíritu, de su mente, de su intención. En aquel día, cuando venga el Señor, seremos vestidos como los ángeles, igual, con vestiduras blancas. Sin embargo, la recomendación es que desde hoy, por eso dice allí el verso que leímos anteriormente: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. Como decía la finalidad de esta plática es ver que tenemos que guardar nuestras vestiduras. Si son blancas y se manchan, luego es muy difícil quitar las manchas, ¿verdad? Y andamos usando ahí detergentes o cloro, pero a pesar de que vemos que es difícil quitar las manchas, muchos hermanos y muchas hermanas no alcanzan a entender. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Luego dice aquí un testimonio de la iglesia en Sardis. Dice: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Entonces, ahí en Sardis, dice, había una iglesia de Dios que dice ahí: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Ustedes han visto
Y hemos visto y sabemos que la Biblia nos recomienda que seamos, dice que sin arruga y sin mancha, ¿verdad? Porque cuando lavamos nuestra ropa, también la planchamos, ¿verdad? Y cuando nos la ponemos, nos vemos muy bien, limpiecitos. Pero debemos conservarnos así. Vamos a leer un verso en Efesios 5:27. Hermano Misaela, ¿puedes leer, por favor? Dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo dice el verso? ¿Cómo lo leyó el verso el hermano? ¿Qué dice? ¿Cómo quiere el Señor una iglesia? Sin mancha ni arruga. Vamos a leer Santiago 1:27. Hermano Germán, por favor. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. La religión pura, verdadera, es esta, dice, visitar las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones. Dice, y guardarse, ¿qué? Sin mancha de este mundo. Y otra vez, aquí está la reflexión. Vivimos en un mundo muy difícil, lleno de impurezas, muy contaminado en todos sentidos. ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos y mantenernos limpios, mantener limpia nuestra ropa, la ropa con que Dios nos ha cubierto para que no andemos desnudos delante de Él? Dice, guardarse sin mancha de este mundo. Porque si yo voy para acá, voy para allá y veo inmundicia, pues tengo que cuidarme para no ensuciar mis vestiduras. Porque si las ensucio otra vez, cualquier mancha, luego es muy difícil quitarlas. Y ahora estamos hablando de situaciones morales, de situaciones del espíritu, de cuidarnos, de estar limpios de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra conciencia, porque ¿quién ve eso? Allá arriba está el Señor, ¿verdad? Como en el principio, ¿de quién se cuidó Adán? ¿De quién tuvo vergüenza? Porque estaba desnudo. De Dios, ¿verdad? ¿Por qué no se cuidó de tener vergüenza de Eva? No, de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestra conciencia, Él es el creador y eso mismo lo acredita delante de nosotros, que delante de Él es de quien debemos dar cuenta. Entonces, hermanos, la religión pura y verdadera en parte es guardarnos sin mancha de este mundo. Ustedes son testigos, ustedes dan testimonio en este tiempo en todas las áreas sociales o
en muchas situaciones en las que hay en este tiempo, en este mundo. Y nosotros tenemos que pasar por allí o correlacionarnos de alguna manera con la gente, con el mundo, pero cuidarnos de no mancharnos, de no contaminarnos. Porque si a mí me invitan a una fiesta donde hay comida sucia, o bebidas sucias, o palabras sucias, o acciones sucias, pues yo digo, voy a ir ahí. ¿Para qué voy, verdad? Lo evito de antemano. Entonces, tiene uno que cuidar sus vestiduras con las que uno está cubriendo su desnudez. Y así estamos vestidos delante de Dios y no tenemos vergüenza. Pero otra vez, aquí el punto no es solamente haber recibido esa vestidura de Dios, habernos bautizado y haber recibido la unción del Santo, sino aquí también el asunto es que tenemos que cuidar esas vestiduras. Efesios 1:4 ¿Cómo dice, hermanos, que guste leer, Misael, cómo dice ahí? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Ven? Nos escogió allá, Señor, y para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, primeramente, otra vez, ¿de quién tenemos que, o por qué tenemos que cuidar nuestras vestiduras, de no mancharlas? Pues porque allá hay alguien que nos está viendo, ¿verdad? Primeramente allá y también en la iglesia, porque la iglesia es un testigo que está pues delante de nosotros y que nosotros debemos dar testimonio primeramente en la iglesia para después poder ir y dar testimonio también a las personas, a las gentes. Y hay muchas personas, gentes que quieren oír y que cuando usted les habla les gusta y uno solamente tiene que sembrar ahí la semilla y luego vendrá otro y regará y Dios es el que da el crecimiento. Hermanos, esta es una plática otra vez cuyo énfasis o cuyo punto es que si estamos desnudos es porque el pecado nos desnuda, pero hay una manera de vestirnos y cuando Dios nos viste tenemos que cuidar esas vestiduras, de no mancharlas, de no arrugarlas. Por eso cuando hablamos de religión, ¿qué es religión? Dice allá, guardarse sin mancha de este mundo, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios y esta es lo que la iglesia de Dios es. No debe ser. No puedo decir la iglesia de Dios debe ser, no. La iglesia de Dios es esto. Un grupo de personas o de hermanos o de hermanas compuesto o vestidos de ese Espíritu de Dios. Y aunque al Espíritu de Dios no podemos ensuciarlo porque el Espíritu de Dios es de Dios, pero Él no lo puede dar a nosotros y nosotros debemos mantenernos limpios, sin mancha ni arruga. Y nadie podrá presentarse de Dios en un estado de impureza o de contaminación.
Ejemplos en la Escritura hay muchos, que siempre que el pueblo de Israel iba a presentarse delante de Dios, tenía que limpiarse, tenía que lavarse, tenía que santificarse. Como cuando allá le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que durante 3 días se laven y se santifiquen porque yo voy a descender en el monte. Y si voy a hablar con ellos. Y así lo hicieron. También cuando Dios le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Te vas a regresar para Betel, de allá donde tu hermano te andaba persiguiendo. Te vas a regresar allá, dice, pero antes, dice, tienes que decirle a tu familia que deje sus dioses, que se limpie, ¿verdad? Que se santifiquen. Este es el último verso que vamos a ver en esta mañana, es en Génesis capítulo 35. Cuando Dios le ordenó a Jacob, porque huyendo Jacob se alejó de Betel, donde se le había aparecido el Señor, y ya después que él estuvo más libre de la opresión de su hermano Esaú, que lo quería matar, Dios vino y le dijo a Jacob que tenía que regresarse a Betel. En Génesis 35, verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay en vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque Jacob iba a regresar a ese lugar a levantar un altar a Dios. Y así, hermanos, nosotros ahora, conociendo más a fondo a través del Espíritu Santo la voluntad de Dios y la intención de Dios, pues, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? A José el soñador, cuando lo mandaron llamar allá al faraón, díganle, porque le dijeron a faraón, allá hay un hombre que adivina los sueños. Dice, mándenlo traer, pero antes de llevarlo, dicen que fueron y bañaron a José y le cortaron el pelo y le cambiaron sus ropas para que se pudiera presentar delante de esa dignidad que era el faraón. Ahora, digo, nosotros, ¿cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? Y no cuando Él venga, sino ya desde que somos sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo, hermanos? Pues guardarnos, dice, con ropas limpias y sin mancha de este mundo, sin mancha ni arruga. Consideremos esto y platíquenlo con la iglesia, porque el Espíritu de Dios pues nos está diciendo a la iglesia, no solamente al concilio o al apostolado, no, a todos nos está diciendo que es tiempo de que la iglesia de Dios pues llegue a esté en este estado, se encuentre en este estado. Hermanos, Dios los bendiga, mucho gusto, y que la iglesia de Dios en todos los lugares en la tierra reciba siempre muchas bendiciones de parte de Dios. Pasa a nosotros.